Este módulo de respaldo del módulo A2A proporciona más detalles técnicos y guías prácticas para el proceso de selección de filtros de aire Donaldson. Además, contiene varias fórmulas para calcular el flujo de aire del motor cuando no hay especificaciones por parte del fabricante del motor. El gráfico para la selección de filtros de aire Donaldson está codificado por colores y representa una forma para visualizar la gama completa de filtros de aire para todas las condiciones de polvo. Incluye una gama desde camiones en carretera, autobuses y barcos en concentraciones bajas de polvo, hasta vehículos de servicio pesado para explanación y minería en concentraciones altas de polvo. Supongamos que su vehículo funciona en un entorno de concentración media. El primer paso es determinar los requisitos máximos de flujo de aire del motor. Esto se expresa en pies cúbicos por minuto, o el equivalente métrico, metros cúbicos por minuto. El siguiente paso es determinar el tipo de vehículo y el entorno de operación. Asumimos que su vehículo funciona en un entorno de concentración de polvo media. Ahora, asumimos que el requisito de flujo de aire del motor es 600 CFM, o su equivalente métrico de 17 metros cúbicos por minuto. En tercer lugar, siga la línea del gráfico que coincida con el caudal de flujo de aire que se requiera. En este caso, entorno de concentración media, 3 familias de filtros cumplen con el requisito de 600 pies cúbicos por minuto o 17 metros cúbicos por minuto. El cuadro indica que se trata de la XRB, la FRG tipo A y la FRG tipo B. En este paso, se deben calcular correctamente las dimensiones del filtro de aire, las ubicaciones de la entrada y de la salida y las configuraciones de montaje. Según el caudal de flujo de aire, el cuarto paso es reducir las opciones entre las familias de productos de filtros de aire al modelo que ofrezca los menores valores de restricción. Si hay 2 modelos de filtro que cumplen los parámetros, por lo general seleccionar el de menor restricción ofrecerá la durabilidad más prolongada. En tal caso, supongamos que selecciona un filtro de aire FRG de tipo A con flujo de aire lateral con salida al extremo. Este filtro FRG pertenece a la familia de filtros de aire que incluye el diseño patentado Radial Seal de Donaldson más nuevo y eficiente. Es una mejora de las antiguas series con sello axial FHG, FWG, FWA y FVG. El quinto paso es elegir los accesorios de entrada que sean necesarios o que se recomiendan utilizar. Según el vehículo y el entorno de trabajo, las cubiertas de entrada, los prefiltros, los indicadores de restricción, los conectores de hule, las bandas de montaje y las abrazaderas pueden ser una parte importante del sistema de entrada de aire general. Consulte el módulo Module A17 para obtener más información sobre los accesorios. Cuando elija un conducto, deje suficiente espacio libre para realizar el servicio de mantenimiento del filtro de aire. Tenga en cuenta que la restricción inicial de todo el sistema de admisión de aire incluye la restricción de otros componentes como prefiltros, conductos y codos. Por ejemplo, si deja una curvatura más gradual de 45 grados, se genera menos restricción que con una curvatura más pronunciada de 90 grados. Los conductos cortos y rectos, tanto del lado limpio como del lado sucio del filtro de aire, minimizan los posibles puntos de fuga. Como se mencionó anteriormente, se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del motor en cuanto al cumplimiento de los requisitos sobre el flujo de aire del motor. Si no están disponibles, busque su motor en la guía de flujo de aire del motor en el catálogo de sistemas de entrada de aire del motor de Donaldson. Sin embargo, existen situaciones en las que es posible que sea necesario calcular los requisitos de flujo de aire del motor con el método de fórmula. En las situaciones en las que sea necesaria, esta es la fórmula que se recomienda utilizar para calcular el flujo de aire del motor. Esta fórmula para el cálculo del flujo de un motor de 4 tiempos o 4 ciclos se expresa en unidades inglesas y SI internacional. En breve, le daremos una tabla en la que puede seleccionar un valor para VE, la eficacia volumétrica. La fórmula para los motores diésel de 2 tiempos o 2 ciclos en unidades inglesas o SI también exige la eficiencia volumétrica. Elija el valor de la eficiencia volumétrica que coincida con su aplicación en esta tabla. Estos valores se pueden usar para cálculos en unidades inglesas o SI.
Tenga en cuenta que los valores son pautas. Los controles electrónicos de los motores modernos pueden tener relaciones de VE de 2.0 o más. Por este motivo, es mejor usar las relaciones del fabricante cuando estén disponibles. Esta segunda fórmula es un método alternativo para calcular el flujo de aire del motor mediante el uso de los caballos de fuerza del motor. En esta fórmula, SA representa el valor de la potencia específica que debe tomar de la tabla que figura en la pantalla. Esta tabla es para usar con la fórmula en unidades inglesas. En el caso de SA, potencia específica, las cifras inglesas y métricas difieren por completo. Esta tabla de valores de potencia específicos es para los cálculos con unidades SI. Se debe tener en cuenta otro factor en el caso de los motores de alta potencia, generalmente motores de 2 y 3 cilindros. El flujo de entrada del filtro aire puede afectar adversamente el desplazamiento cúbico del aire hacia el motor. Para compensar esta pérdida en aplicaciones con motores de alta pulsación, recomendamos multiplicar el flujo por el factor adecuado en esta tabla. Observe que no es necesario ajustar el flujo con los filtros Donaldson fabricados con medios de filtración de alta pulsación. Elija los filtros Donaldson Duralite ECB, SC, SD para estas aplicaciones de alta pulsación. Note además que los cálculos para motores con turbocompresor no necesitan factor de pulsación. Esta información de servicio se ofrece como guía de prácticas recomendadas. Sin embargo, no se intenta sustituir ni reemplazar las instrucciones de servicio que suministra el fabricante del motor o vehículo.